Juan Carlos, bienvenido a un nuevo episodio donde vamos a hablar y lancé una encuesta que tú también compartiste para ver qué tema de los que tenemos en mente. Pusimos 4 y pues eligieron que habláramos de los componentes del entrenamiento: volumen, frecuencia e intensidad. Sí, técnicamente quieren una rutina gratis ya. Pero aquí, como le decimos todo el tiempo, hay que ver quién es la persona, sus objetivos. Entonces hay cosas que se tienen que valorar, no nada más, y aquí nada más vamos a dar recomendaciones generales. O sea, puedes tener una persona principiante a una avanzada, el entrenamiento puede ser totalmente diferente, ¿no? Porque tendrías que empezar desde que empieza a hacer bien los ejercicios, que tenga una buena técnica, y una persona avanzada ahora sí que ya sería pues y que Dios te bendiga, ¿no? Ahora, esa encuesta, quiero pensar que soluciona hipertrofia. Sí, porque estamos hablando, pues en los temas que estamos tocando cada 15 días es en relación a estética corporal, ¿no? Que pues lo que buscamos es hipertrofia. Fíjate, algo muy curioso es que la mayoría de personas piensan que hay una rutina para definición y una rutina para aumento de masa muscular. ¿Es tal cual que así funcionan o para ti no hay diferencia? Para mí no lo hay, pero quiero saber tú qué pienses. Puede ser ambas las respuestas, porque si lo que busca la persona es definir pero mantener masa muscular, pues técnicamente tienen que entrenar duro también. Si lo que buscan es bajar grasa pero sin importar la masa muscular, sí podría haber cambios importantes en la rutina. Quizá no darle tanta prioridad al entrenamiento de fuerza y irnos por ejercicios que nos generen más gasto energético como tal, que al fin y al cabo sería la reducción de tallas. Y a tallas hablo no nomás de grasa, sino también quizá de músculo. Entonces, pero entrando y centrándonos en lo que todos queremos, más músculo, menos grasa, técnicamente es la misma. Por ejemplo, tú hablas de que habrá personas que puedan querer disminuir lo que sea con todo y músculo, pero por ejemplo, yo tengo esta percepción de que si una persona pierde músculo y grasa, es más probable que rebote que si una persona nada más baja grasa y mantiene la masa muscular. Pues sobre todo por lo del gasto energético en reposo, ¿no? Que al fin y al cabo el 60% de nuestro cuerpo, o del peso de nuestro cuerpo, es masa muscular, y es técnicamente en la actividad física el órgano que más energía consume, ya que en reposo pues es el sistema nervioso central, ¿no? Pero ya una vez que empezamos a correr, que empezamos a hacer ejercicio, pues quien se lleva la batuta de gasto energético es el músculo. Entonces sí, sería más fácil mantener un gasto energético óptimo con masa muscular que sin masa muscular, está claro. Muy bien, pues empecemos. Para ti, ¿cuál es más importante? Los componentes del entrenamiento es volumen, frecuencia e intensidad, que pueden haber otros como recuperación, tempos y todo eso, pero vamos a centrarnos que para mí son los 3 más importantes. De estos 3, volumen, frecuencia e intensidad, para ti, ¿cuál es el más importante de todos? Si tuvieras que darle el peso ahí. La intensidad, definitivamente. La intensidad es el que te marca la necesidad del cuerpo. Por ejemplo, en otros podcasts hemos hablado acerca de cómo quemar grasa, y les dije que los más mamados del mundo pues hacen su cardio caminando para no quemar músculo, ¿no? Para que se enfocara grasa, grandes rasgos, no metemos en cosas muy específicas porque luego no está quien dice no, pero esto obviamente hay tantos contextos que podría cambiar. Entonces la intensidad es el que marca que pues se queme grasa y se trate de dejar músculo. Igual un maratonista pues tiene que mantener una intensidad baja para poder lograr 42 kilómetros. En cambio, una persona que corre 100 metros planos, pues ocupa entrenar intenso, o sea, máxima velocidad, porque pues sería absurdo que entrene caminando, ¿no? Entonces, técnicamente la intensidad, bajo estos ejemplos, sería el que marca el rumbo de tus adaptaciones. Yo también creo que la intensidad es el pilar más importante, porque yo creo que las personas que llevan el gimnasio, de lo que más carecen es de intensidad. O sea, porque van, entrenan, hacen curl de bíceps. Le dices 12, dejan el celular y, o sea, no hubo una disminución en la velocidad de ejecución de su ejercicio, nomás cumplieron con las 12 por nomás. Entonces es algo que para mí está muy subestimado. Y por el otro lado podemos encontrar morritos teenagers o así, de que están del otro extremo, ¿no? De que el que levante más y ego lifting, de que yo hago pecho pero el otro voy a hacer trapecio. Entonces creo que es algo que se tiene que controlar bastante bien. ¿Cómo definirías la intensidad? Mira, hay una controversia en la planeación de la intensidad de la hipertrofia, o en la parte de estética, ¿no?
Normalmente la parte deportiva, yo manejo acá con los chavos de natación, los de box, sí manejamos RMs. También tienes de handball, ¿no? También de handball. Teníamos mediciones de la fuerza máxima con la cual se dosifica. ¿Por qué? Porque en los deportes generales o en los deportes coloquiales, fútbol, básquet, etcétera, pues necesitamos dosificar cargas, en lo cual no es la hipertrofia lo principal, sino la fuerza pura. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ellos pueden entrenar pierna todos los días. Obviamente dosificando las cargas, un día 40, 50, 80, 100 y bajamos. En la cuestión de la hipertrofia, la dosificación es diferente. Aquí llevamos o buscamos una fatiga a tope. Entonces, aunque sí se puede planificar cada mes con una intensidad, por ejemplo, el primer mes con el 60, el segundo con el 70, el tercero con el 80, es un poco subjetivo por varios puntos. Primero, si la persona es primeriza, acuérdate que todas las capacidades condicionales, fuerza, velocidad, flexibilidad, sobre todo la fuerza, se gana muy rápido. Una persona primeriza puede estar subiendo peso semana con semana, sí, pero después de varios meses se estanca y luego vuelve a subir poquito y se vuelve una meseta de fuerza. Entonces, si yo hago una prueba de fuerza a alguien primerizo, dentro de 3 semanas va a ser obsoleta ese 100% de fuerza. Quizás va a ser su 80 comparado en el momento. Entonces, es el punto número 1 por el cual sería difícil aplicar pruebas de fuerza para estimar la intensidad con la que vamos a trabajar. Sería quizás a personas más avanzadas, ¿no? Ya personas consolidadas con buena masa muscular, consolidadas en su fuerza. Por ejemplo, gente quizá como tú o yo. Yo tengo casi un par de años con los mismos pesos en pecho, pierna. De repente le varío porque pues no puedo subir fuerza infinitamente. Si no, después de 13 años levanté 1 tonelada en sentadilla, ¿no? Sí. Ahora, en lo que respecta a pesas, pues nos vamos más a la sensación de ya no puedo más. Pero como acabas de decir, sobre todo pasa en mujeres. Sí, en la parte de arriba. Ve con el máximo peso. La gente para pronto siente un poco de cansancio, de dolor, de fatiga, de sufrimiento y para. Cuando llego yo y les hago pruebas, resulta que sacan las mismas repeticiones con el doble o triple de peso. ¿Sí? Entonces se subestiman mucho en su sentir más de la realidad. Y la hipertrofia sí tiene parte de cierto eso de no pain no gain. O sea, sí ocupas ir a tope en tus repeticiones, porque si no, no lo estimulas de la forma adecuada, o sea, de forma intensa, ¿no? ¿Vas a decir algo? No. Bueno, es que siento que se habla mucho, pero continúo. Yo siempre pongo una forma muy empírica, sencilla y efectiva de cómo elegir la intensidad. Y la intensidad hace referencia, quizá no lo mencionamos, al esfuerzo que vas a generar, ¿no? ¿Qué peso elegir? Yo siempre les digo, si en tu rutina yo te pongo 12 repeticiones o 15, las que sean, vámonos con el ejemplo de 12 repeticiones. Si el peso que elegiste vas a tope y sacas una menos de la que yo te pongo, definitivamente no es tu peso. Si el peso que eliges sacas las que yo te pongo mal hechas, definitivamente tampoco es tu peso. Si el peso que eliges sacas las que yo te pongo a tope, pero a full, no que te quede una reserva, a full, y la sacas bien, puede ser tu peso. Sin embargo, lo más seguro es que en la segunda o tercera serie vas a tener que bajarle porque la fatiga se acumula, no estás fresco. Entonces tienes dos opciones: o bajarle de peso en la siguiente, que estaría bien, pero yo no lo veo más óptimo. Yo siempre dejo un rango de +2, ¿sí? Elige un peso en el que sabes que saqué 10, pero puedo sacar una más, una extra, una segunda extra a tope, a full, y una tercera ya no. Déjalo, es un buen peso porque la misma fatiga te va a hacer retroceder quizás a 11, a 10, y habrás oscilado entre la repetición que yo te pongo más un 2 como máximo. Si el peso que eliges definitivamente te va a sacar 3 más de las que yo te pongo, definitivamente va sobrado. Entonces, una forma muy sencilla de elegir tus pesos y de autoconocerte, porque pues tienes que ir calándole, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es lo que has de mencionar. Mucha gente que se subvalora, o gente que siente un poco de dolor y le para. No, es que sí me dolió. No, yo creo que si te esfuerzas y te pico las costillas, haces unas 5 más. Entonces, esa es la forma empírica más sencilla de elegir tus pesos cuando realmente no te conoces. Sí, ahora que vamos a decir de manera de resumen que la intensidad es qué tan intenso, bueno, no está bien definir una palabra con la misma palabra. ¿Qué tanto esfuerzo empleas? ¿Qué esfuerzo estás empleando en ejecutar la serie que estás haciendo? Ya hablaste sobre el volumen, sobre la intensidad, que el RM. ¿Tú lo recomendarías, que es una manera de medir la intensidad?
¿Tú en qué persona recomendarías? O sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer test de RM, pre de banca o los ejercicios que vayas a seleccionar. En dos momentos. Primero, en gente muy avanzada, porque ahí sí tiene que haber progresiones y más pesos sí es más progresión. En avanzados que levantan 100, 200, 300 kilos, ¿sí? Sin mencionar que llevas un parámetro. Y en personas que quizás no son primerizas, pero son débiles. Entonces, uno de los parámetros para la hipertrofia sí es levantar peso, lo cual antes de la hipertrofia tienes que ganar fuerza. Entonces sí sería bueno tener un sistema, un anotado de tus fuerzas para saber que realmente estamos progresando en la fuerza. Sabes que dedicar 1 o 2 meses de fuerza máxima y después situarnos en el entrenamiento de hipertrofia una vez que hayas reclutado más fibras para generar más fuerza. Entonces técnicamente en esos dos momentos yo lo pondría. No es como de a fuerzas, pero serán momentos en que podríamos utilizarlo. Y por ejemplo, ¿utilizas la prueba de 1RM o las estimaciones de 1RM? Porque a los que no saben, 1RM es cuando tú haces una repetición y ya no puedes sacar otra. Pierdes la técnica, ya no la ejecutas, esa es tu repetición máxima con X peso. Y las estimaciones, por ejemplo, tienes que sacar menos de 6 repeticiones con cierto peso y esos resultados los metes a unas fórmulas y te da una estimación de tu 1RM. Obviamente, el estándar de oro es eso, como que el método directo. Este es un método indirecto. ¿Cuál recomiendas tú? Personas avanzadas, RM directo, sobre todo atletas, y personas que ya han hecho su RM antes. Porque, por ejemplo, si yo ya sé que mi RM pasado fue 100 kilos, pues no voy a partir con 80, sería absurdo, parto de 100, sí. ¿sí? Y de ahí minimizo el esfuerzo y optimizo el resultado. Una persona que nunca ha sacado el RM, no, porque primero, pues para ir tanteándole, incluso yo que no lo conozco ni estoy tanteando, quizás voy a hacer muchas series de aproximación y cuando haga la repetición buena va a estar fatigadísimo y lo más seguro es que pueda más si hubiera estado fresco, sin mencionar que si en una de esas que yo calo el peso me paso, se puede lesionar. Sí, entonces por eso es muy importante. Yo también considero que sean personas avanzadas, porque si es una persona principiante no tiene la técnica, no tiene la fuerza, esos test van a perder su validación muy rápidamente. Entonces son muchas cosas que se tienen que contemplar. Entonces podría ser una opción estas aproximaciones a RM. Ahora, la forma indirecta siempre hay una regla, ¿no? Tienes que ir al fallo, definitivamente, al fallo, pero que a la hora de hacer el fallo no salga más de 10 repeticiones. Si tú sacas más de 10 repeticiones, ¿qué? Hice 15 y terminé el fallo, meto la fórmula. Mientras más repeticiones tengas, más error estándar va a haber. Entonces yo recomendaría de forma óptima máximo un 6 repeticiones para que sea mucho más viable el resultado de la fórmula. Sí, ahora sí que entre más te acerques al 1, la fórmula va a ser una mejor estimación de eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Eso me olvidó. Bueno, entonces tenemos el 1RM que lo podemos sacar de manera directa e indirecta. ¿Qué otras maneras tenemos para evaluar la intensidad? La velocidad de ejecución. Definitivamente. Esa es más complicada de evaluar. Definitivamente la potencia, en términos sencillos, es la cantidad o unidad de trabajo. ¿Qué tanto trabajo haces por unidad de tiempo? Imagínate que yo levanto 100 kilos muy lento y voy a tope, o levanto 100 kilos muy rápido, de forma explosiva. Definitivamente va a ser mucho más fatigante hacerlo explosivo y evidentemente la velocidad con la que ejecutes es un indicador directo de si está realmente pesado para ti o si no está pesado. Tú no puedes hacer un movimiento rápido con mucho peso comparado a que si lo mueves rápido, pues definitivamente no será mucho peso para ti. Entonces la velocidad con la que una persona puede hacer ejecución también será un indicador de la intensidad, y ese podría ser una forma de reflexionar a aquellas personas que si realmente se están exigiendo, ¿no? Por ejemplo, en la prensa, sobre todo en la prensa, ¿no? O en las extensiones, luego la avientan. Entonces técnicamente si pueden hacer ese esfuerzo máximo, realmente no están cerca de una intensidad óptima. Entonces la velocidad con la que hacen la ejecución sería un indicador de la intensidad. Por ejemplo, yo algo que les recomiendo a las personas que se llegan a asesorar conmigo en cuanto a entrenamiento es, si tú estás haciendo una serie, en las primeras 5 o 6 vas a mantener una velocidad de ejecución, pero conforme más te acerques a la fatiga, esa velocidad de ejecución tiene que disminuir.
Entonces, por ejemplo, si yo empiezo esta velocidad, a lo mejor ya a la 9 ya es más resistencia. Entonces también ese es un buen indicador de que estamos entrenando una buena intensidad, porque no podemos mantenerla durante todo el tiempo. Entonces hasta que ya llegues al fallo, incluso pues ya hay una pérdida. Ahora sí que cuando te dicen lúchala, de que estás así y no se mueve y tú estás dándolo todo, es un buen indicador de la intensidad, ¿no? Es la intensidad. Entonces mientras se alente esa velocidad de movimiento, técnicamente es una intensidad que te está generando fatiga importante. De hecho, yo he visto en redes sociales que hay unos dispositivos que le pegas a la barra, lo conectan a una computadora y conforme tú ejecutas te sale la velocidad de ejecución y todo eso. Pero para interpretar esos datos, pues no cualquiera. Sí, de hecho, hay muchos tipos de fuerza, ¿no? La fuerza isométrica, la que no hay acortamiento o alargamiento de las fibras, la famosa sentadilla isométrica, ¿no? Que te pegas a la pared y te quedas ahí. Es un tipo de fuerza, pero no hay cambio dinámico. La excéntrica, concéntrica, aunque la excéntrica técnicamente, quizás lo tomamos más adelante punto, para mí no existe la excéntrica. Es un término que se le da a un tipo de movimiento, pero no es una contracción como tal. Luego también está la isocinética o la isotónica, la auxotónica, hay muchos que podremos variar, ¿no? Y esa que tú dices es la isocinética, ¿no? Incluso hay máquinas que son muy caras. Donde tú estás apretando todo lo que puedes, pero la máquina, pues obviamente nunca la vas a vencer. Va a una velocidad adecuada. Y hace que el alargamiento, acortamiento de tus fibras sea de forma homogénea y óptima. Porque aunque uno quiera, pues evidentemente si lo viéramos a a milisegundos, pues en algún punto del movimiento va a ser más rápido o más lento, porque es imposible que podamos tenerlo de forma idónea. Entonces, esas máquinas, ¿qué hacen? Te llevan el movimiento a la misma velocidad, tú apliques mucha o poca fuerza, no puedes ir más allá de lo que la máquina te da. Es de estas pruebas que hacen los jugadores de que están como una extensión y de que lo hacen lo más rápido que pueden, pero ellos se ven que están cagadísimos, amarrados incluso, y nada más se ve la piernilla. Y para abajo, y para arriba. Sí. Entonces, digo, esas máquinas en clubes con una infraestructura muy grande, pues sí es viable y pues también tiene una buena aplicación. Sí, claro, lo que buscan ellos es la fuerza máxima del cuádriceps para el pateo. Muy bien, otra que tenemos también, que es el RPE o la escala de esfuerzo percibido. No sé si tú lo utilices, pero básicamente es otorgarle una calificación a tu serie del 1 al 10 y tú puntuarla. Entonces, el 10 sería el fallo muscular. O te puedes ir hasta el 20 también. Y ya tú ahí... ¿20? No. Sí, del 1 al 10 o del 1 al 20 , dependiendo el auto. Mejor 6.5. Porque es más fácil. Porque es más fácil el número cerrado, güey. O escuelas privadas al 100. Es 90. Pues sería lo mismo, nada más extra por darle a eso. Entonces se trata del 1 al 10, tú le das una calificación a la serie que acabas de ejecutar. Y la intensidad que se recomienda para hipertrofia o para que sea alta de 8.5, 9 y de vez en cuando tirar al 10, que sea el fallo muscular. ¿Tú la recomiendas esa? ¿Lo utilizas? ¿O con tus entrenados o no? Lo entiendo completamente. Yo sabría aplicarlo, pero es difícil para la mayoría de la gente. Yo no lo uso, no me gusta. Yo, mi arroba 9.5, mi arroba 8 es técnicamente esta modalidad que yo te pongo, ¿no? Porque a veces... si no calculas bien, vas a comprometer las repeticiones. Entonces, sí es un buen parámetro, pero técnicamente solo para gente avanzada. La gente que no es avanzada o que no se autoconoce, autopercibe sus fuerzas de forma exacta, la verdad es que yo personalmente no lo uso. Sí. Es una buena herramienta para los avanzados. Sí, una de las ventajas o desventajas, como lo quieras ver, es de que necesitas conocerte bien. Entonces, a lo mejor una persona que va iniciando, pues no va a tener ni idea. Entonces, es algo que tú que vas desarrollando y entre más avanzado te vuelves, más certero es. Pero en un inicio, bastante complicado. Entonces, si es una de las que podemos tener ahí, que muchas personas se basan, por ejemplo, para trabajar online. Pues es una referencia para las personas que pues no la estás viendo, a lo mejor te mandan videos, entonces tú como que ahí puedes saber un poquito, pero te apoyas mucho de las sensaciones de las personas. Entonces es una más de las que se suelen utilizar de una manera subjetiva. Vamos a decir que el RM o las estimaciones de un RM pues son objetivas porque son medibles, pero esta es la percepción que yo tengo del esfuerzo que acabo de hacer. Sí, justamente lo que es la hipertrofia muscular tiene quizás esta bondad o este problema, que muchas percepciones, ¿sí? Y como no hay una dosificación real de cargas, por ejemplo, en un deporte común,
pues hay picos de carga, descargas continuas. En hipertrofia no, técnicamente siempre es al fallo. Hay semanas de descargas que para mí son un poco absurdas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita tocamos el tema, así que apúntalo por ahí, para no perdernos. ¿En qué estaba? En lo de lo absurdo que es esto RPE por lo subjetivo, lo de fallo muscular. Que la hipertrofia es un poco subjetiva, porque puede que un día llegues cansado de tu trabajo, harto de la casa, y va a afectar tu entrenamiento. No dormiste bien, no comiste bien. Y no tiene que ver propiamente con la dosificación de las cargas. O ya te andas cagando también. Exactamente, sí. O ¿sabes qué? Jugué fútbol antes de venirme al gym. Estoy más fatigado. Entonces, ventajas, desventajas. Ventaja que puedes modularlo en el momento. ¿Sabes qué? Hoy no puedo los 100 kilos, hoy lo meter 90. Desventajas que pues realmente haces pequeños retrocesos de vez en cuando. Entonces, la hipertrofia, el objetivo principal es casi siempre ir al fallo. O no al fallo, cerca del fallo, una intensidad adecuada. Lo cual te da la ventaja de poder modular. Es que no pasa nada que le baje un poquito. Pero evidentemente en el plano deportivo es un retroceso. Sí, cuando ya tienes que planificar y porque ya ahí sí, segundo, primer lugar te da la diferencia de si planificaste bien o no. Sí, claro, yo entreno a alguien de halterofilia y pura madre que me cargas menos. ¿Sí me explico? Sí. No, o si te toca el 90 no vas a entrenar con 80 más porque andas cansado, güey. Sí. Entrenar con el 90. Esa es la diferencia para bien o para mal. Sí. Otra manera que tenemos para estimarla es el RIR, que son las repeticiones en recámara. Es muy parecido al RP, pero básicamente, por ejemplo, si yo con 100 kilos en sentadilla saco 10 repeticiones y la 11ª ya no la saco, ahí tengo repeticiones 0. Entonces, si yo te pido que trabajes una intensidad de RIR 2, es que tú con esos 100 kilos saques 8 repeticiones. Esto también es una manera subjetiva, pero estas últimas dos que yo he visto últimamente como que se suelen utilizar mucho o las suelen mencionar mucho los influencers o los que se dedican a divulgar información en redes sociales, porque pues es algo más sencillo que estimar el 1RM cuando estamos a distancia. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Lo mismo? Lo de repeticiones en recámara sí son más viables, que técnicamente la forma que dije al principio de 1+2 incluye lo de arroba y lo de repeticiones en recámara, ¿no? Técnicamente es la forma de elegir tu esfuerzo y la forma de saber cuántas repeticiones hacer, técnicamente. Esto sí es más viable, pero vuelvo a lo mismo, necesitas conocerte, necesitas mínimo un par de meses para saber tus fuerzas, definitivamente, ¿no? Y quizá la forma que yo manejo, que a mí me gusta manejarla de eso, la que acabo de explicar, siempre busca sacar 2 más. Entonces, por ejemplo, repetición en reserva puede ser que tu percepción sea puedo 2 más, pero en realidad pues una tercera más. Sí. ¿Cómo vas a saber si sacas una tercera más? La única forma de saberlo es hacerlo. Por eso yo digo, saca 2 más. Ese es su tope. Si sacas la tercera, definitivamente súbele. En el repetición en reserva, quizás va a haber un par de semanas en que no te das cuenta que ya pudiste haberle subido. ¿Sí me explico? Porque ya ganaste fuerza, porque sigues percibiendo 2 más, con realidad, pues quizás entre que puedo 2 más o puedo 3 más, pues no hay diferencia de sensaciones. ¿Sí me explico? Sí. Entonces sí es muy útil, pero sí también sería mucho más, le sacarías mucho más beneficio a alguien avanzado, definitivamente. Sí, lo mismo que con la anterior, con el RP, necesitas tener un buen conocimiento acerca de lo que estás haciendo. Muy bien, entonces para mí tocamos las más importantes en cuanto a la estimación de la intensidad, ya vimos qué es. Ahora, ¿a qué pasamos? ¿Queda volumen o frecuencia? El segundo más importante para ti, ¿cuál sería? Frecuencia. Para mí el volumen, pero vamos con frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cómo la podemos medir? ¿Cuáles son las óptimas? Te voy a decir por qué. Ya sé por qué vas a volumen. Porque la teoría dice que tienes que trabajar entre 10, 20 series al final de la semana. Y da igual si lo repartes entre días o lo haces un día. Sin embargo, si nos vamos a cuestiones fisiológicas, volvemos a lo mismo. Todo es estímulo, ¿no? Es como si, por ejemplo, yo me chingara 1 kilo de azúcar. Es un montonal de azúcar. Pero me va a generar solo un pico insulínico. Al día siguiente, o si sobreviví. Bien drástico el vato, ¿eh? Continúa la semana. En cambio, si yo hago 4 picos de 250 gramos de azúcar, voy a tener 4 picos insulínicos. Que no importa que sea un poco menos de azúcar, pero voy a tener 4 picos
que es peor tener 4 picos que tener un solo pico. ¿A qué voy? Generas el estímulo y hay una respuesta en el cuerpo, buena o mala. Mismo con el entrenamiento. Pone que yo gasto todas mis series un solo día, pero ese estímulo va a durarme un par de 2 días, más o menos 48 horas de creación anabólica, de síntesis proteica, y el resto de las semanas nada. En cambio, si yo divido, voy a tener un pico, va a bajar y puedo generar otro pico. Entonces, la frecuencia sí sería para mí más importante, porque estarías estimulando. Hay un punto en el que más no es mejor. Sí, es totalmente. ¿Sí? Que mucha gente en esto caen en ese no pain no gain. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 series y hago 10 series, mi estímulo hipertrófico va a ser el mismo que si yo hago las 20 juntas. ¿Sí? No va a durar más días, no va a ser más grande. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo divido entre 10 y 10, voy a tener dos picos anabólicos del mismo tamaño, con la misma intensidad, y abarcaré más días. Entonces, definitivamente para mí es la frecuencia. ¿Y cómo la definirías? Frecuencia. La frecuencia, las veces que generas un mismo estímulo. En este caso, sencillo, la distribución de músculos, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana, hablaremos de semana, entrenas un mismo músculo? La teoría nos dice que de 48 a 72 horas es como el pico que el cuerpo genera este anabolismo, vuelve a recuperarse y puedes volver a darle a tope. Estímulo, exactamente. Entonces yo soy bien básico, yo no ando con fregadera, yo no le complico la vida a nadie, a menos que ya sea alguien avanzado que tiene deficiencia de ciertos músculos, pero en general 2 días cada músculo a la semana, fin. Sí, o básicamente es cuántos días a la semana entrenas, tocas un músculo, por ejemplo el lunes hace pecho y el jueves también, ya tienes frecuencia 2. Si fuera una frecuencia 3 es lunes, miércoles y viernes, y en esa frecuencia suelen caer las mujeres en pierna o en glúteos de una manera general, y una frecuencia 1 podría ser, pues como tú lo dices, una vez a la semana hacer pecho, después hacer espalda, y así como tradicionalmente se hace en una rutina Wader, ¿no? Que es como yo empecé y estuve entrenando durante mucho tiempo. Y es muy común utilizar hasta 4x12 una vez a la semana, donde haces pecho y bíceps, espalda, después pierna, después hombro y después... Músculo grande, músculo chico. Ajá. Mira, la cuestión del entreno, y aplica para pesas, aplica para cualquier deporte en la vida, técnicamente tú puedes planear lo que te dé la chingada gana. Puede que funcione, puede que no. Entonces no hay entrenamiento malo. El único entrenamiento malo será el que te lesione. De ahí en más... habrá entrenamiento óptimo y entrenamiento no óptimo, pero malo no puede ser porque de algo te va a servir. Luego cuando dicen, oye, es que está mala técnica, si yo hago esto, ¿está mal? Pues no, porque los músculos que intervienen en este movimiento se están utilizando, está bien para eso, quizá no lo que busco, entonces no sería óptimo, pero mal no estaría, ¿sí? Entonces, en ese sentido, que si yo hago puros músculos grandes, que si hago músculos chicos, que si los combino, podría ser bastante fácil de planear. Ahora sí, se te acomode, te funcione, porque puede que lo que planeas no funcione, entonces sí tendrás que modificar, ¿no? Ahora, la frecuencia también dependerá de otros factores, de tus necesidades. Por ejemplo, tengo ahorita un chavo, una vez a la semana pierna, y aún así le crece. A él no necesito darle 2 veces, si le doy 2 veces, le crece muchísimo, y él no quiere. Ya tiene mucha pierna. Suele pasar con algunas personas. Entonces, ahí ya elegí la frecuencia con él una vez. Hombro. Hombros suelen ser músculos que refieren mucha carga cuando haces pecho, sobre todo el deltoide anterior. Entonces, hombro yo suelo poner una vez a la semana. El deltoide posterior lo haces cuando haces espalda, ¿sí? Entonces, técnicamente, hombros podría ser un músculo definitivamente que puedes entrenar una vez a la semana. Y de ahí... si tienes más pecho, menos pecho, lo que te haga más falta, podrías hacer el principio que te acabo de decir. Sabes que mis 20 series no van a ser 10 y 10, van a ser 7, 7 y 7. Y ya hice una frecuencia 3 del músculo, generé más picos, siempre y cuando respetando descansos, para darle prioridad al crecimiento de ese músculo. Esa sería la forma en que realmente podríamos modificar las frecuencias de cada cuánto estimular el músculo. A eso, algo parecido a mi siguiente pregunta. Dimos como manera general de que se busca estimular 2 veces a la semana el mismo músculo. ¿Hay algún músculo que consideres que debe de estimularse más? Ya me dijiste, por ejemplo, que el hombro a lo mejor tú lo consideras una vez, pero que puedas pasarte una frecuencia 3 en algunos músculos. Pantorrilla.
Músculos estabilizadores, también glúteo. Glúteo puedes darle varias veces. De hecho, pues glúteo se da de forma indirecta cuando haces sentadillas. Si haces piernas 3 veces a la semana, pues técnicamente estás haciendo glúteo. A mí algo con el conflicto que tengo ahorita con glúteo es de que se está glutificando todo, güey. O sea, que todo enfocado en glúteo. Entonces, le meten un chingo de volumen, un chingo de frecuencia, entonces a veces no necesitan. Sí, exactamente. Entonces, que hip thrust y que esto enfocado en glúteo. Entonces, sí, entiendo la necesidad o que muchas mujeres quieren que les crezcan las nalgas, güey. Pero realmente, para mí, con sentadilla, hip thrust y pues a lo mejor peso muerto y 1, 2, 3 ejercicios accesorios, o sea, de aislamiento, para mí es suficiente. Y las morras les meten que desplantes, que sentadilla, que prensa, que hip thrust a una pierna, 2 piernas y la chingada. Técnicamente le agregan todo lo que hay, ¿no? O sea, puede que les funcione, puede que no. Vamos a lo mismo, no hay rutina mala, rutinas óptimas. Sí. Pantorrilla, definitivamente, volvemos a lo mismo. La frecuencia tiene parámetros a respetar, ¿no? Siempre y cuando generes los volúmenes adecuados. Por ejemplo, algo que sí no valdría sería hacer una serie. ¿Sí? Los estudios normalmente siempre hacen comparativas de una serie de pecho contra 3 o 4 series de pecho. Y siempre hay diferencia significativa de crecimiento cuando haces 3 o 4. Entonces, técnicamente, definitivamente una serie no te serviría. Entonces, no te convendría planificar a 1 o 2 series un día y aunque entrarías dentro de la distribución, porque al final 2 series por 7 días, pues da 14 y estás dentro del rango de sí. Pero no, definitivamente eso sí no te convendría. Sí tendría que respetar los tiempos de descanso, al menos un día de descanso, que por ejemplo, si yo entreno lunes a las 5 de la tarde y entreno el miércoles a las 5 de la tarde, habrán sido 48 horas. ¿Sí? Martes 24, miércoles 24. Entonces un día sí, un día no, sería como quizá lo mínimo que podrías dejar de respetar para cumplir con criterios de crecimiento. Sí, yo también la pantorrilla, incluso hay algunos autores que la recomiendan hasta 4 veces por semana. El glúteo también creo que en general puedes entrenarlo 3 veces. Y ya si quieres como que mejorar o algo particular con algún músculo, pudieras añadir, como lo haces con este chico, de que con una vez a la semana reacciona bien a las piernas, pues con eso es suficiente. Ahora, sí, me perdí un poco. Lo de la pantorrilla, son solo para ser puntual, ¿no? Creo que ese es el tema que quizás más gente va a saber de qué hablamos, pero a la vez con ciertos sesgos, porque luego la gente quiere saber todo, ¿no? Igual nosotros, hay cosas nuevas que yo estoy hablando de lo que se sabe hasta ahorita, sí. Pero quizás en este último año se pusieron cosas nuevas que no son las óptimas, pero es como lo más actual, ¿no? Músculos de resistencia o de recuperación rápida, como lo son músculos estabilizadores, isquios, pantorrillas, espalda baja, abdominales. Ese tipo de músculos técnicamente podrías hacerlo hasta 4 veces a la semana sin problema, porque este criterio de recuperación se acorta. Entonces sí podrías darle una chinga. Imagínate que tus pantorrillas se cansen después de haber hecho una labor de política durante 16 horas. Chinga, mañana no camino, voy a usar mi pantorrilla. Entonces técnicamente son músculos de recuperación muy rápida, que sí, esa sería la razón por la cual sí podrías aumentar el volumen y la frecuencia al mismo tiempo. ¿Puedes crecer la pantorrilla? ¿Tú qué opinas? Porque muchas personas dicen, la genética que te cargas, ya no la mejoras. No, sí la puedes hacer crecer, pero definitivamente en función de tu genética. Sí. Si alguien me midió 30 centímetros y soy respondedor, pues va a subir a 35. Si me medía 20 y no soy respondedor, pues va a subir a 21. Creció. Sí, no lo que quieres, pero creció. Definitivamente sí, pero limitado a tu respuesta muscular. Sí, también, por ejemplo, influye. A lo mejor tienes una circunferencia de 40, pero pues tu hueso mide 50 centímetros. Y si esa misma circunferencia la tienes en 40, en 30, pues se va a ver más gorda, ¿no? Sí, sí, exactamente. También hay un poquito subjetivo. Entonces, frecuencia, ¿algo más que agregar? No. Volumen. Volumen. Es bastante ambiguo, porque la teoría dice de 10 a 20 series, pero la realidad es que yo suelo tener entrenados con 36 series, hasta 40 series por semana, y hay resultados. Ahora sí que vuelvo a lo mismo, no hay entrenamiento malo, hay entrenamientos óptimos. Y algo muy curioso. Jorge. Jorge. El curioso, güey. ¿Ay qué? Cuando la gente entra al gym,
O cuando los expertos, entrenadores, nutriólogos, sin ofenderte, ¿eh? Coach. Feliz día del nutriólogo. Sí, güey, hoy es mi día, perrón. A mí se me hace una mamada esos días, güey, pero pues gracias. Felicítame por cuasi, nutriólogo. Porque tienes un diplomado y... Sí tienes uno. 4. Pero en nutrición. Claro. ¿De qué? Yo supe de la de deporte que te veía en la UNIVA, después hiciste una como clínica o general. Ajá, ¿no? Una de... Y dos de especializar en... Vamos, tú puedes. Dale. Suplementación. Ok. Y ya todo lo demás lo aprendí leyendo. Muy bien. ¿Qué? Volumen. Por ejemplo, es como si se centran tanto y se vuelven tan expertos en hipertrofia que descontextualizan que estamos trabajando con un cuerpo que tiene etapas. Es como si yo al nadador de 50 metros siempre entrena 50 metros. Porque compite 50 metros. ¿Para qué lo hago nadar más si va a competir 50 metros? Es porque hay un proceso. Y todo hacer que nadie quizás series de 2 kilómetros, de una manera, de otra manera, de pecho, va, crawl, bla. Y ya cuando se acerque la competencia, le doy su especificidad. ¿Sabes qué? Puro de crawl, 50 metros, intensidad. Pero ¿qué voy? Hubo una preparación previa, una adaptación, una necesidad para llegar en condiciones óptimas a la especificidad del deporte. Y parece que los entrenadores o nutriólogos del área solo saben todos los parámetros del rep, del repetición de reserva, de la frecuencia, del volumen, pero se les olvida que tenemos que trabajar otras cosas previas a. ¿Y a qué voy? Es que, ¿para qué haces 40 series si con 20 es lo máximo que funciona? Bueno, ¿qué función o qué beneficios tendría hacer muchas más series previo a hipertrofia específica? Si tú generas un volumen muy grande, este 4, pues 40, porque es lo que se me ocurrió, ¿no? Puede ser 30, 40, etcétera, pero más de lo que la teoría dice. ¿Qué va a pasar? Yo estoy forzando al cuerpo a un volumen mucho más grande, en el cual va a tener que generar una adaptación para recuperarse de una carga muy grande, con descansos quizás más cortos. Entonces, ¿qué estoy generando? Una adaptación a la intensidad y volumen grande y recuperarse rápido. ¿Qué va a pasar cuando ahora sí yo bajo carga, bajo volumen, bajo la frecuencia? Si yo de tener 40 series lo bajo a 15, pues va a ser una ganga para el cuerpo. Técnicamente ya habrá tenido una chinga, una putiza, y esto estaría más light en cuestiones de recuperación. ¿Sabes qué? Es específico de hipertrofia, es quizás más intenso, pero es menos volumen. Entonces, el cuerpo puede tener una mejor adaptación post-entreno en la recuperación cuando estemos específicamente en hipertrofia. De lo contrario, si desde un principio y un inicio con puro fase de hipertrofia, que es lo de 10 a 20, pues técnicamente el cuerpo solo tendrá eso como punto máximo de intensidad y siempre será súper pesado. Yo antes entrenaba, de hecho le doy etapas todavía de 36 o 40 series por músculo. ¿Sabes qué? 4 ejercicios, 4 series, 2 veces a la semana. Son 32 series. Y de repente cambio, hago 20. Entonces, ¿qué pasa? Si mi cuerpo está acostumbrado a hacer un 100, un 50% más de ejercicio, cuando baje el volumen, tendrá mejor adaptabilidad, tendrá mejor recuperación y en ese caso se traducirá en un crecimiento mejor. Ahora, vuelvo a lo mismo, cada persona es diferente, pero no está mal tampoco hacer mucho más volumen del deseado. Ahora, no siempre mantenerlo durante el resto de tu vida, pero sí, y aún así, aunque lo mantengas, hay resultados. Yo entrené hace muchos años y yo generé masa muscular y no estaba dentro de lo obligado a 10-20. Y el momento en que empecé a actualizar, me empecé a aprender más, empecé a bajar, yo resentí súper como pez en el agua, ¿no? Aumenté los descansos, bajé el volumen, andaba como campeón. ¿Por qué? Porque yo tenía una carga muy grande a la que igual estaba acostumbrado. Sí, creo que yo también empecé así. Yo recuerdo una rutina, nunca se me va a olvidar, que me pusieron como 9 ejercicios de hombro y eran de 4 series todos ellos. Y yo entrenaba porque pues me apoyaba en el entrenador en su momento que fue.
Y pues funcionaba, o sea, y así mucho tiempo entrené y progresé, fui subiendo de peso, fui mejorando mi cuerpo, y ya después como que te topas con la literatura, porque realmente es algo nuevo, ¿no? O sea, como que la hipertrofia, el culturismo, que se estudia como tal, con bases científicas, realmente tiene que 20, 30 años, que realmente es bien poquito comparado con otros deportes como el fútbol, así. Entonces sí te topas como que, cabrón, pero yo venía entrenando así y me funcionó. Ahora tengo que bajarle un poquito el volumen y todo eso. Entonces a veces es como que un shock, pero estoy totalmente de acuerdo. Vamos a decir que una recomendación general de 10 a 20 series semanales, pero te tienes que salir del espectro en algún momento y no pasa nada de malo. Por ejemplo, como tú dices, a veces trabajas 35, 40 series, también cómo se siente la persona, cómo lo percibe. Si por ejemplo llevas con una persona a 30 series, güey, todo el tiempo estoy cansado y empieza a decrecer sus pesos, pues va a decir, güey, te estoy sobreentrenando, pues mejor te regreso a 20 y ahí estás progresando. Entonces es como que saber maniobrar con estas situaciones y entender cada cuerpo, porque hay cuerpos que te puedan tolerar series de 40 y sin ningún problema. Es como si cuando trabajamos hipertrofia, pues la teoría dice que tienes que hacer un superávit de 500 calorías, vamos a decir, o de 15 o 20, 30%, y lo haces y no sube y ahí te quedas. Pues no, o sea, tú tienes que ir ajustando, partes de una teoría, ves cómo reacciona la persona al estímulo que tú le estás brindando y ya después vas ajustando en la que te puedes salir de ahí, porque hay personas que se van a salir sí o sí. Sí, y definitivamente esa parte, ¿no? De súper adentrado, de que no, que para que haces más no sirve hablar. Sí, quizás habrá un punto en el que más no es mejor. Quizás el resultado de hipertrofia, que me da 40 series, es el mismo que me da 20, pero no lo estoy haciendo por el hecho de que me dé más hipertrofia, al menos no en mi planeación de Juan Carlos, sino porque estoy buscando, aparte de esa hipertrofia, recuperaciones más rápidas, adaptabilidades propiamente energéticas, que después vas a ir sobrado cuando bajes el serie. Entonces, por eso digo, se centran tanto solo en la parte de hipertrofia que dejan de lado los beneficios fisiológicos que te podría aportar una como pretemporada, ¿no? Que podríamos verlo en ese sentido. Y como dices, definitivamente, pues modularlo, ¿no? Y no hay entrenamiento malo. Si te da resultados, adelante. Si no te los da, definitivamente tienes que modificar. Entonces la teoría, el volumen es cuántas series hacemos por semana. La teoría te dice que de 10 a 20 repeticiones es lo adecuado. Series. Series es lo adecuado, y ahí puedes variar un poquito en esa parte. Ahorita que ya estamos en volumen, me vas a decir acerca de la semana de descarga. ¿Por qué tú consideras que no debería ser tan importante? O no sé qué dijiste hace rato. Que es absurdo. La semana de descarga, es que volvemos a lo mismo, se apegan tanto a la teoría, lo que dice el nuevo artículo, y luego sacan un artículo y parece que es lo único en el mundo. Señores, hay como miles de artículos. Necesitan comparar mínimo 10 para saber si es la tendencia o no. Luego me sacan, es que en este artículo dice, ok, en 10 dice que no. ¿Dónde está la tendencia? ¿Sí o que no? Pues que no. Y luego todos los artículos concluyen, se necesitan realizar más investigaciones. Siempre concluyen, vamos a decir así. No la gente, más bien los expertos también pendejos. ¿Por qué? ¿Están o estamos? Están. No, ¿a qué voy? A lo que voy es lo siguiente. Hay que saber interpretar datos, ¿sí? Para empezar, lo más sencillo es esto. Lee varios artículos. Uno puede decir que no, pero puede decir 10 que sí. Entonces, pues yo le hago caso a 10 güeyes frente a uno, ¿no? Ese es punto número 1. Punto número 2. Tienes que desentrañar el artículo para ver la metodología. ¿Por qué? Acuérdense que los artículos están hechos por personas. Que personas que se equivocan, personas que tienen intereses propios. Yo puedo alterar datos con tal de que salga algo, ¿sí? Entonces, y puede haber sesgos que no me doy cuenta. Por ejemplo, a la hora de leer el artículo, pues tienes que ver la metodología, y para ello tienes que saber del tema. Si no eres experto en el área de metodología o qué sí funciona, definitivamente no podrás saber si la técnica o metodología que utilizaron es la óptima o no es la óptima. Desde ahí no podrás tener un criterio si el artículo está bien planteado, la investigación está bien planteada o no. Punto número 1. Punto número 2. Hay que saber diferenciar entre discusión y conclusión. Una conclusión es algo tajante. Yo concluyo que la diabetes se dio por esto. La discusión son como hipótesis, creencias. Parece haber una correlación entre lo que se consume leche
y el cáncer de colon. Sí, de las montañas que están pegadas a una fábrica de cianuro. A ver, güey. Sí. ¿Qué le está dando el cáncer? ¿El cianuro o la leche? O las dos. Puede ser que la leche, pero mientras hay otros factores que puedan influir, definitivamente no puedes concluir nada, ¿no? Y la ciencia más difícil es la aplicativa, la que no es in vitro, la que es in vivo, ¿no? La que es en personas como tal. Porque, por ejemplo, un pedazo de célula, pues controlas ambiente, temperatura, glucosa, el medio en el cual está la célula. Y puede ser reproducible. Pero luego de un cuerpo hay tantos factores. Sí, güey. ¿Sí? Incluso con un ratón in vivo es hasta cierto punto mudable. Pero ya cuando lo pasas a una persona es incluso mucho más difícil. ¿Por qué? Viene a la investigación, yo le doy una rutina, yo le entreno a 10 personas igual. Vamos a ver qué pasa. Pero resulta que 5 son trabajadores de obra y 5 son trabajadores de oficina. Sí. Sí, también hay que ver a qué sujeto se lo aplicaron. Porque eso va a cambiar un chingo. ¿Sabes qué? Este güey parece una persona respondedora, o sea, que gana músculo fácil, y este güey no. Sí, los estudios más objetivos en cuanto a crecimiento muscular es cuando se hace una comparativa en la misma persona. ¿Por qué? Porque es la misma persona que está expuesta pues a lo mismo, ¿no? Mi brazo izquierdo está expuesto a lo mismo que mi brazo derecho todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, puede ser que haga un protocolo de 20 series, 10 repeticiones con el izquierdo y otro protocolo el cual quiero investigar de 2 series, 5 repeticiones con el derecho. Entonces mido la diferencia. Ahí habría mucho menos sesgo. ¿Por qué? Porque los dos brazos técnicamente están expuestos al mismo protocolo. Misma temperatura, mismo estilo de vida, mismo esfuerzo. Comida, ahí, todo. exactamente. Entonces, quizás esos serían hasta el momento los estudios de hipertrofia más válidos. A menos que tengas a 20 personas encerradas en un cuarto que por forma voluntaria te cumplan todo, ahí sí. Pero la verdad es que si tú te pones a leer la mayoría de los estudios, y en ese sentido, hay muchas cosas que debatir, ¿sí? Entonces, volvemos, ¿no? ¿Por qué la parte de descarga? Que la teoría dice que la descarga. La descarga técnicamente solo funcionaría para mí como deportista cuando estás talachando el mismo segmento muscular, la misma abanico de técnicas, porque todos los días lo haces. Es como el futbolista, todos los días corre, ¿no? No va a ser, hoy de manos, hoy no usen los pies, muchachos, descansen los pies. ¿O qué le va a decir al atletismo? Hey, hoy nadan. ¿Sí me explico? Pues, hoy corres mucho, hoy poco, hoy más intenso, hoy más despacio. En el culturismo no, en el culturismo tú dejas de usar ese músculo 2 días porque es el tiempo en que se recupera. Pero no lo aíslas totalmente. Si haces tronco superior, aíslas abajo. Pero por ejemplo, si es una dominada, involucras el glúteo. No a la misma intensidad, pero no es de que... Pero ahí está tu descarga. Ahí está tu descarga. Sí, me explico? O sea, esta descarga no realmente es una descarga muscular, no es una descarga de la carga de tu día, de tu estilo de vida junto con tu deporte. Que en ese momento sí, pero planearla o que debas de hacerla porque ya te toca descarga. En el culturismo yo no he hecho descargas. Yo hago una descarga cuando me voy una semana de Navidad nomás porque no entreno. Yo nunca hago descargas. Que volvemos a lo mismo que explicamos hace rato, que los pesos y la intensidad son un poco subjetivas porque llegas un poco cansado y puedes menos. Entonces, si llegas cansado y estás levantando 10 kilos menos que hace una semana, ahí está tu descarga. Tu propio cuerpo te lo está pidiendo. Ya, si tu entrenamiento está tan pasado de verga que de plano lo que mencionaste, ¿sabes qué? Empecé con 100, 80, 70, ahí sí. Pero entonces técnicamente el que está mal es tu entrenamiento. No es propiamente que necesites una descarga. ¿Sí me explico? Sí. Para mí, por eso las descargas son absurdas. Sí, mira, para los que no sepan, una semana de descarga es donde venimos trabajando con 20 series semanales, pasan 6, 8, no sé cuántas semanas, y aplicas una semana de descarga, es bajar ese volumen, no sé, a 15 o a 14, donde estás haciendo menos volumen. Lo que se supone que hacen estas estrategias es disipar la fatiga para después reincorporarte y poder seguir progresando de una manera. En pocas palabras tienes semanas de chinga, le bajas las cargas para poder recuperarte de forma óptima
y poder darle. Pero volvemos a lo mismo. Cuando usas el mismo segmento corporal, es obvio, porque diario lo estás exigiendo. Pero cuando tus segmentos corporales son alternados, cuando alternas, haces descargas. Y además en el culturismo, vuelvo y repito, cuando estás cansadito, un poquito menos hoy, ahí haces una descarga. Entonces, planearla directamente como tal, yo no lo haría, a menos que sí tenga en mi propia planeación unas cargas importantes en donde yo sé, por ejemplo, normalmente las cargas las hago en mujeres yo, en donde yo sé que sí le he puesto 4 días a la semana pierna, que técnicamente sí es toda la semana, ahí sí que no descarga. Pero si tu entrenamiento tiene una distribución básica, sería, no digo que esté mal, yo no lo comparto, no me gusta hacer descargas. Yo, por ejemplo, yo sí las utilizo, pero no es que diga cada 6 semanas voy a hacer una descarga. Yo, por ejemplo, puedo entrenar 8, 12, 16. Me ha pasado que a las 6 semanas me siento muy cansado, me siento fatigado, no puedo aumentar las repeticiones que estoy llevando. Entonces, pues evalúo cómo va a estar mi semana. Tengo mucho trabajo, la playa. no voy a poder entrenar o por algo por el estilo, y aprovecho y ahí la meto. Donde ya me siento muy fatigado, donde no puedo progresar y las meto. Pero no es de que cada 6 semanas voy a meter una. O sea, yo no tengo como esa... Es como me estoy sintiendo después de cierto tiempo. A lo mejor en enero tuve un chingo de trabajo y al finalizar ya como que pues voy cansado al gimnasio. Entonces como para darme un break y ya después regresar con un poquito más de... Pero tú lo acabas de decir, es cuando tu cuerpo lo requiere. Exactamente. En teoría debe ser planeada. Y tú no puedes planear una descarga en culturismo. Sí, pues es la manera en que yo las utilizo. Ajá, por eso digo, en una halterofilia las descargas están planeadas. O si las planeo es, por ejemplo, en diciembre, que sé que me voy a ir a Querétaro de vacaciones, no voy a entrenar igual, a lo mejor entreno 3 veces por semana, bajo el volumen, entonces para mantener y no perder las ganancias que puede haber tenido. Pero para haberla planeado, tendrías que haber entonces planeado que te vamos a meter una putiza previo a eso. Porque si no, entonces no sería una descarga como tal, sería simplemente logro de vacaciones. Pues sí, por eso te digo, sí. Pero si tendrías que haber planeado entrenar como bestia los 3 meses previos a eso. Pues yo sigo entrenando igual, nada más ese día le bajo para mantener, pues nomás bestia de la cara, güey. Entonces, vuelvo a lo mismo, resumen, no es que esté mal, yo no lo veo muy necesario. Fíjate, y aún así sí he puesto descargas cuando tengo planeaciones de mucha pierna o en hombres con 2 cosas. También influye, es que hay muchas cosas, ¿no? La parte mental. Es que hay un tipo de rutina diferente, más light. Y mental, no propiamente física. ¿Sabes qué? La descarga a veces la manejo en circuito. También es otra opción. Entonces, es otra forma de entrenar, diferencia. Te da la oportunidad de que el gasto energético sea más grande, y no porque son más repeticiones, sino porque no hay descansos. Entonces es un ejercicio más continuo, el cual el gasto energético se mantiene elevado unos minutos más y se puede prolongar la rutina. Entonces, quizás esos serían los momentos en que yo pongo descarga, que sí lo he hecho. Porque luego me van a decir, hey, a mí me has puesto. Pero propiamente, por los otros sentidos que ya no tiene caso volver a repetirlos, no. Sí, es que también no se debe de entender que es no hacer nada. Que muchas personas lo pueden interpretar de esa manera. A lo mejor si hacía 4 series de pecho el lunes y el viernes, hago 3 y 3. Y trabajaba una intensidad de 9, pues me bajo al 8. O sea, realmente no cambia mucho, pero pues disipes la fatiga y todo este show. Sí, pero vamos a lo mismo. En la liga de halterofilia, a mí no me bajas ni 1 kilo, güey. Al contrario, me subes. O sea, no hay esa permisidad en otros deportes. Pero, por ejemplo, no sé mucho de entrenamiento en otros deportes, pero, por ejemplo, sí tienen como que, vamos a decir, ¿cómo se le llama? La general, cuando empieza. La preparación general, y ya después empiezan con mucho volumen de muchas cosas que no son funcionales para el deporte. Vamos a decirlo, por ejemplo, los futbolistas que se van a correr a la playa. Una pretemporada. Ándale, entonces ya después van haciendo más específicos. Y antes de entrenar, antes de la semana de competencia, en el caso de estas personas, pues sí suele haber un taper, creo que le llaman. Ajá. Entonces es como una descarga, ¿no? Pero está planeada. Por eso. Pero sí se utilizan, pues. Sí. O sea, pero durante todo ese periodo trabájame estas intensidades, y de hecho, aunque estés en un pico de preparación general, hay pequeñas descargas, pero sí las hay, o sea, ahí son necesarias. Sí. Entonces, por eso digo, puedes hacerla, pero también puedes no hacerla. O sea, no va a comprometer tu rendimiento, a menos que, repito, no vayas en decadencia en tu fuerza. Definitivamente es una rutina de porquería. Sí, aunque también hay que evaluar la dieta, ¿no? Sí, claro. Muy bien, vámonos un poquito más rapidito. Ya vimos volumen, frecuencia e intensidad. Ahora, rango de repeticiones para hipertrofia. ¿Qué rango tú manejas? Fíjate,
Yo soy partidario de la fuerza. A mí me gusta meter Yo también. peso. Mínimo 6 repeticiones. Máximo. Híjole, ahora sí que la teoría nos dice que puedes meter hasta 30. Ey. Y yo tengo amigos pros, competidores, estudiados, que su filosofía es muchas repeticiones. Y están bien mamados. ¿Sí? Ahora, volvemos a lo mismo. No hay rutina mala, hay rutina que se te acople. En general, creo que es mayor estímulo pesos ni muy pesados ni muy ligeros, o sea, que osciles entre 8 y 12, porque aunque 6 está dentro de la teoría, creo que serían pesos muy grandes que te generan fatiga muy grande y que no generan el estímulo adecuado. Al final, el crecimiento muscular, el principal factor para que crezca el músculo es la tensión mecánica, ¿no? Que no es otra cosa más que en el sarcolema se genera una tensión por el esfuerzo que se traduce en señales y el cuerpo responde en crecimiento, ¿no? Por la tensión mecánica. Sin embargo, esa tensión mecánica es acumulable. Por ejemplo, hay teorías que dicen, si tú vas a levantar 6 repeticiones de 100 kilos, al final de las 6 repeticiones has acumulado una carga de 600 kilos. ¿Qué tal si haces con 70 kilos 10 repeticiones? Al final habrán sido 700 kilos. Entonces, según estos expertos, bajo esta teoría, la carga final de la tensión mecánica será mayor en las 10 repeticiones con 70 kilos. Para que sean. Que las 6 repeticiones con 100 kilos, ¿sí? Porque al final se habrá sido más y tienes la oportunidad de llevar más cerca del fallo real tu cuerpo, ¿sí? Porque existen 2 tipos de fallo. Uno es el fallo del momento muscular en función del peso y otro es el fallo muscular real. Por ejemplo, mientras menor peso tengas, llegas más cerca a tu fallo muscular real. ¿Por qué? Porque técnicamente un fallo muscular sería que ni siquiera yo puedo moverlo ahorita, que no tengo nada de carga, mi músculo falla. En cambio, cuando tienes mucho peso, falla porque ya no puedes ese peso, pero si lo sueltas y le bajas, puedes seguir acumulando. Entonces, cuando llegas a un fallo muscular con menor peso, en teoría es más efectivo que cuando llegas al fallo muscular con un peso grande, siempre y cuando este fallo muscular con menor peso no sea 10 libras, ¿no? O sea, sea un buen peso. Bueno, no me puedo decir de libras porque luego hay quienes se levantan, ¿no? Sino más bien no sea un porcentaje que te permita sacar 40 o más de 50 repeticiones, ¿no? Entonces, de forma genérica, yo diría que entre 8, 15 repeticiones sería como más práctico e ideal. Sí, yo recomendaría entre 6 también, de vez en cuando tocar el 6 y llegar hasta 12. Por ejemplo, y yo, por ejemplo, yo lo que hago con mis entrenamientos es que a lo mejor el 80% de mi rutina es manejarme en esas repeticiones, pero si meto un ejercicio a la semana de, no sé, de bíceps o de pecho, donde sí me voy a altas repeticiones, o no a altas repeticiones, pero con poco descanso también. Entonces, que el 80% de tu entrenamiento sea con tensión mecánica y el otro sea de altas repeticiones. Es lo que yo recomendaría para tener un poquito de los dos mundos, ¿eh? Porque sí, también hay personas que se la viven en drop sets, de que todo en drop set y que acumulan un chingo y se siente el pump y todo el chido, pero pues pero también es momentáneo. Y vamos a lo mismo, también tiene que ver con el músculo, ¿no? Igual las pantorrillas. Yo podría llegar al fallo muscular haciendo flexión de pantorrilla con 100 kilos, pero quizás solo me va a permitir hacer 5. Pero recordemos que hacer un músculo de resistencia no lo estaré estimulando, lo necesito estimularlo con resistencia, no con fuerza máxima. Entonces, aunque haya llegado al fallo muscular con 100 kilos, técnicamente no lo estoy estimulando. Será más conveniente que para este músculo llegue al fallo con un peso ligero. ¿Y un peso ligero qué implica? Aumentar repeticiones definitivamente. Entonces ahí en pantorrilla se le pueden meter 20, 30, 40 repeticiones, porque los dos son fallos, pero al ser un peso más ligero va a tomarte mucho más tiempo llegar al fallo, porque es un peso ligero que fácilmente con poquita aplicación de la contracción puedes superarlo, ¿no? Entonces el rango, moverte entre, tú metas de 8 a 15, yo de 6 a 12, y pues de vez en cuando tocar más repeticiones. Y depende del músculo también, ¿no? También glúteo, puedes meter 15, 20, no hay bronca. Y selección y orden de los ejercicios, ¿cómo entrenarías tú a alguien? O ¿cómo los entrenas? ¿Qué ejercicios priorizarías primero y cuáles dejarías al final o no importa para ti? Para mí no importaría,
si no hubiera cuestiones a tratar. Porque me imagino que nos escucha gente también, que me duele la espalda, que me duele la rodilla. Entonces, por ejemplo, mi experiencia me ha dicho que personas con dolores de rodilla, y dolor de rodilla no me dijo que no entrenan duro, sino que les incomoda movimientos. Siempre empiezo con ejercicios uniarticulares, extensiones, leg curl. Una vez que se calentó la zona, una vez que está en óptimas condiciones el músculo, el tendón, el ligamento, al final pongo los de multiarticulares. Entonces, técnicamente, ¿qué me condiciona a mí? El momento de la persona, le duele. Si no tiene ningún problema, igual yo me iría a la cuestión de entrenamientos más pesados con multiarticulares, como sentadilla, prensa, pero no hay realmente, a mi parecer, una forma inicial de entrenar. Al fin y al cabo, el principio del crecimiento muscular es llevar al máximo a tu músculo con intensidades, repeticiones adecuadas y descanso adecuado, pero obviamente el músculo específico. El músculo no sabe cómo lo estás estimulando, o sea, mediante qué medio, vaya la redundancia, sino solo recibe un estímulo. Yo puedo estimular cuádriceps con sentadilla o estimularlo con extensiones. ¿Qué diferencia habrá? Pues a nivel articular sí, porque en la sentadilla entra tobillo, rodilla, cadera. En la de extensiones no, solo rodilla. Pero a nivel muscular, a nivel de cuádriceps, los dos ejercicios lo estimulan. No es como que el músculo diga, ay güey, es extensiones. No voy a crecer con extensiones, solo voy a crecer si es con sentadilla. ¿Sí me explico? Sí. Es absurdo. Entonces, mediante esa primicia, no tendría por qué haber diferencia con qué ejercicio inicias. Si ya le metes cuestiones de que le da la rodilla, ¿sabes qué? Tiene problemas lumbares, no tiene flexibilidad en tobillo, no puede hacer la sentadilla hasta abajo, se dobla demasiado. Esos serían los parámetros realmente que me haría cambiar el orden y selección de ejercicios. De ahí en más, la verdad es que puede haber muchas formas de iniciar. Y la fatiga que te genera, por ejemplo, una sentadilla o un ejercicio multicular, remos, pesos muertos, lo que sea, ¿también no la estás tomando en cuenta o sí? Para iniciar o no con uno o con otro. Porque a lo mejor la fatiga que generas a nivel muscular, pero también al sistema nervioso central, que eso es más difícil de disipar, ¿no? Por eso normalmente pues iniciamos con músculos grandes, ¿no? Sí, o sea, tomando en cuenta que no tienen estas condiciones. Por ejemplo, yo entiendo que si una persona le duele la rodilla, empiezas con fatigas el músculo de una manera local para que cuando llegue al multiarticular no cargue tanto y sea más dócil el ejercicio en sí por eso. Yo lo entiendo perfectamente, pero ¿estás de acuerdo que hacer una sentadilla y después pasar una extensión es diferente que hacer una extensión y pasar a sentadilla, ¿no? Totalmente, sí. Y también la tensión, ¿no? Pero no porque sea mejor o peor, sino por cuestión de fatiga, ¿no? O sea, ese sería el distintivo de esto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué beneficios tendrá una sentadilla hacerlo al principio? Pues que vas a estar descansado, le vas a meter todo el pump. Entonces, no nomás a nivel de pierna, sino toda tu estructura va a tener una tensión muy grande que te va a hacer tensarte, beneficios de calcificación, etcétera, etcétera. En cambio, si llegas ya cuando estás cansado, pues quizás el estímulo va a ser parecido a nivel muscular, pero la tensión esquelética que vas a generar el resto del cuerpo no va a ser lo mismo, porque no es lo mismo que tengas 100 kilos a que tengas 20. Entonces, lo que variaría serían las condiciones ajenas a la hipertrofia muscular. Propiamente, si lo dejamos únicamente hipertrofia muscular, no tendría mucha diferencia si voy a hacer 5 ejercicios de cuádriceps con cuál inicio. Condicionaría si me dificulta la técnica cuando estoy cansado, si no puedo hacerlo. Eso muchas técnicamente condicionaría. Ahora también está la parte del ego, ¿no? Yo no quiero que me vean ya bien cansado pensando que solo puedo 20 kilos en sentadilla, con realidad cuando soy fresco puedo 200. Sí. Entonces, esa parte, aunque suene muy banal, sí influye. Sí. A mí me pasaba. Yo que iniciaba con prensa porque le ponía 10 discos de cada lado y si le hacía al final, pues le iba a poner 6, 7. Pues no, o sea, es muy tonto, pero es real. También te impulsa, ¿no? Es como para a veces te compras ropa nueva y te sientes bien a gusto estrenando ropa y a lo mejor como que te sientes más acá, ¿no? Pero pues al final se va perdiendo eso, pero a veces esas pequeñas cositas como que te ayudan.
Muy bien, entonces sí, yo sí recomendaría, si no tenemos ningún tipo de problema, porque si está esta situación de algún dolor, incluso podría no llegar a utilizarlos, dependiendo de la persona. Empezar con ejercicios multiarticulares de preferencia y terminar con el aislamiento o máquinas. Y que quede claro, ¿no? No hay ningún ejercicio indispensable, ¿no? Exactamente. Sácanle con sus... La sentadilla es... ejercicios que no deben faltar en tu rutina. O sea... güey, eso va con la siguiente pregunta. Dale. O sea, definitivamente sí sería súper idóneo que estuvieran, pero si no están por X o Y razón, no te va a pasar nada. Puedes planear otro entrenamiento bien. Oye, que la sentadilla hasta abajo, hazla a la mitad, no pasa nada. La biomecánica nos dice que de abajo a los 45 grados, 90, es isquiotibial glúteo, luego es glúteo cuádriceps. Entonces, pues si tú la ves completa, técnicamente estás trabajando toda la pierna. Pero no pasa nada si es la mitad, pues la otra parte luego la trabajas diferente. Le metes estímulo de otro ejercicio. Exactamente, tendrás que generar una buena planeación para que no te quede ningún segmento a deber. Es cierto, entonces sí, también es una buena anotación de que ningún ejercicio es indispensable para producir hipertrofia. Y ahora, relacionado a esto, ya para terminar, ¿qué ejercicios para ti, de manera general, no deberían de faltar en la rutina de una persona? ¿Qué ejercicios en general? Ajá, o sea, si pueden hacerlo todos, ¿cuál sería la base de tus entrenamientos? Los básicos. Lo acabo de decir, es como la base. Y esto aplica para todos los deportes, todos. Los básicos. Luego me salen que hice la prensa volteado y... Güey, cuando hacen la prensa de que sí, con el tronco para acá, güey. O sea, si yo me pongo a analizar la biomecánica del movimiento, sí. La idea es que se trabaje el isquiotibial y lo están logrando, sí, por la postura. Pero también están logrando romperte la maldita columna, las lumbares, ¿sí? Entonces, o sea, porque estás torcido y le estás metiendo una carga, güey. Entonces, no mames. O sea, déjate de mamada, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicios no pueden faltar? Los básicos, definitivamente. Banco plano, inclinado. Presas en general. Prensas, sentadillas, si no hay ningún problema. Jalones, remos. Ya de ahí volvemos a los específicos, ¿no? Que haces un jalón de espalda abierto, que esos ya serían para trabajar especificidades del músculo propiamente, porque sabes que te falta redondez, sabes que falta que tenga profundidad. Pero si somos quienes vamos a la playa, técnicamente es poca la gente que se le pone cosas muy específicas. Yo soy muy general, lo básico. Igual el ejemplo más básico quizás sería Messi en el fútbol, ¿no? Es el mejor del mundo. ¿Cuándo lo has visto sobre una bicicleta? Hace lo básico, conducir, pasar y tirar. Lo básico que ve un niño. ¿Qué hace Steve Curry en el básquet? La pasa, tira. Yo no lo veo vacilando 10 cabrones. Que también funciona. Y que se ve bien vistoso y que dices, wow, la verga, pero pues... Pero lo básico funciona, fin. Sí. Que lo otro también funciona, sí, pero no es necesario a fuerzas. ¿Sí me explico? Ahora sí que como la ley de Pareto, no sé si la conozcas, que dice que el 20% de tu esfuerzo te va a dar el 80% de tus resultados. Trasladándolo aquí, el 20% de los ejercicios te va a dar el 80% de los resultados. Entonces, técnicamente, cosas básicas, ¿no? No quieran agregar un ejercicio súper revoltoso, novedoso, que porque lo dijo este güey, podría que funcione, pero no creo que sea... Es que luego van saliendo de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si ya te hartaste el banco plano con barra, pues con mancuernas, o si no en una máquina, o si no el inclinado. Y básicamente es el mismo movimiento, nada más la inclinación o las mancuernas es lo que cambia. Y que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Divertirte o tener un cuerpo? Porque si el objetivo fuera divertirte, pues ya imagino los culturistas comiendo lo que se les antoje, ¿no? Sí. Si el objetivo fuera divertirme, pues hago lo que yo quiera de entrenamiento. Una cosa es lo que necesitas o otra cosa es lo que quieres. Ese es un buen punto también. Sí, a ver la gente, cámbiame la rutina completamente. Eso no necesitas. ¿Lo quieres? Lo hago. Pero sí, no sí, precisamente te va a dar el resultado que quieres. Entonces, hay que contextualizar eso. Necesidad con querer no siempre coinciden. Sí. ¿Sí? Y lo básico, lo eficaz, fin, vamos. Se acabó. Y se acabó. Y ya para finalizar, ¿cada cuándo recomendarías cambiar la rutina? Tomando como premisa esto que acabamos de hablar. Definitivamente cada mes, pero ojo, tocamos punto de volumen, tocamos punto de frecuencia, intensidad, descanso, creo que nos faltó por ahí. Descansos, forma rápida, ¿no? 1 minuto, 2 minutos, ya, no entrar en más debates, aunque entraríamos en esta cuestión de que si yo hice más series y descansé más corto, te daría otros beneficios
que quizás no son los más óptimos de hipertrofia, pero otros beneficios que podría sacarle provecho después. Si yo siempre descansaba 30 segundos y yo le doy 2, pues técnicamente tengo una recuperación completa que me beneficia, ¿sí? Entonces ese es el punto. Y la densidad, no, la densidad de la relación acción-descanso. ¿Sabes qué? 12 repeticiones me tomó 30 segundos, pero descansé 2 minutos. Entonces la relación es 1:3, 1:4, porque técnicamente estoy descansando 4 veces más de lo que hice de acción. Entonces, si yo modifico cualquiera de estos parámetros, ¿sabes qué? Es la misma rutina, Ray, pero ahora te bajé repeticiones, ya son 12, ya son 10. Solo eso. No modifiqué ni descanso, no modifiqué ni ejercicios, no modifiqué ni series. Con eso ya es otra rutina. Sí. Porque los parámetros cambian, la relación, acción, intensidad y descanso cambia. Si yo le meto más intensidad, técnicamente necesitaría más tiempo para descansar. Pero al tener el mismo tiempo para descanso, ya cambió la relación, acción, descanso, la intensidad, descanso. Entonces, definitivamente cada mes. Pero eso no implica que son otros ejercicios, eso no implica que es otra rutina diferente. Van conmigo, si acaso veo, ¿sabes qué? Te faltó más pectoral superior, en vez de tener plano, inclinado, Cristo hacia el fallo, te pongo inclinado, plano, inclinado, mancuernas, barra, Cristos y acaba. Solo un ejercicio varié, cambié repeticiones, ya está ahí. Técnicamente, visualmente es una rutina muy parecida. Sí. Pero es una progresión y es una diferencia. Entonces, sí, definitivamente cambiarla, pero no esperen ver una rutina completamente diferente. Sí, definitivamente no. Sí, que es lo que muchas veces cuando se interpreta eso, de diferente rutina, totalmente los ejercicios diferentes. Yo les pregunto, ¿qué ejercicios ya te enfadaron? ¿Qué ejercicios te gustaría incorporar? También para que, pues, es que vi que ese ejercicio me gusta mucho porque pues no, no soy pendejo, ese no. Ya lo adaptas, ¿no? Y también aclarar de que todos estos parámetros que decimos se relacionan. Si yo estoy entrenando muy intenso, a muy intensidades, va a afectar el volumen. Y si el volumen lo distribuyo en 3 o 5, va a afectar la frecuencia. Entonces todo se relaciona. No es que de manera aislada lo tengamos. Sí, la gente quiere ver rutinas totalmente diferentes. No, es que no poner mis series. A ver, podría ser, pero llevas una secuencia. Te estás brincando 5 planeaciones intre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muy personalmente, yo sí no cambio ejercicio. Yo duro 4 meses con la misma rutina. Yo también, ¿Qué hago? un chingo. Varío pesos. Incluso variar pesos ya es otra rutina, porque estoy metiendo más intensidad, ¿no? Entonces, yo soy muy básico en mis rutinas. Yo también. Plano inclinado, Cristos, fin, vamos. Sí, fake fly o aperturas con mancuernas o en cables, pero pues básicamente es lo mismo. Sí, entonces, eso, sobre todo que la gente concientice que en una rutina diferente no es precisamente ejercicios nuevos. Sí. Y extravagantes, que luego... No, es una tontería. Muy bien, pues creo que tocamos muy bien sobre entrenamiento. ¿Algo más por agregar? Nada, hay que hacer un post luego sobre Un podcast sobre tipos de contracciones. Eso estaría chido. Yo ahí sí me siento vulnerable, pero tenemos tiempo para que me ponga a leer. Tranquila, corazón. El chiste. Muy bien. Pues sin nada más que agregar, gracias. Te veo en 15 días o menos para grabar. Ya está. Para tocar otro tema relacionado con esto. Hasta la próxima.